a grabar. Bien, entonces, como les decía, vamos a continuar con con la utilización de las funciones que tenemos en Agricolae para describir variables aleatorias. Entonces, hemos estado utilizando, por ejemplo, la función graph.frec. Graph.frec nos permite generar el histograma. Bueno, eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, vamos acá y estamos. Bien, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver el escritorio? Hola. Sí, doctor. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ingresar a R, ¿no? Ingresamos a edición, bueno, eso ya sabemos. Bien, entonces aquí tenemos y vamos a abrir nuestro script, ¿no? El script con el que hemos estado trabajando. También es importante, si se quiere, ir aquí a archivo y directamente ya para no estar cada vez yendo hacia la carpeta de trabajo, de una vez direccionarla, ¿no? Eso está en acá, en aula virtual. Luego tenemos acá estadística descriptiva. Y entonces estamos en el semestre 1 2022 y este es el grupo, ¿no? Entonces ya está direccionado ahí. Bien, entonces ahora cuando nosotros queramos abrir ya va a aparecer directamente todos los scripts. Vamos a abrir el último script, este sería el último, ¿no? Y vamos a hacer correr también nuevamente. Vamos a seleccionar todo y hacemos correr para ver. Bueno, entonces ahí está todo lo que hemos hecho, todos los gráficos, etcétera, ¿no? Bien. Y ahora estamos acá, ¿no? Donde nosotros hemos exportado, ¿no? La tabla, hemos exportado la tabla, ¿no? Y entonces acá, ahora hemos exportado la tabla de frecuencias. Bueno, acá me faltaba un aspecto a indicar en esta parte, ¿no? Estamos utilizando, fíjense, acá hemos instalado Agricolae, pero acá es importante mencionar que estamos utilizando acá la función graph.frec, ¿no? Entonces acá, graficar el histograma del volumen y asignando el nombre de H1, pero acá nos falta colocar, utilizando la función, vamos a colocar con mayúsculas, o sea, la función, graph.frec, ¿no? Entonces, graph.frec nos permite entonces generar el histograma, ¿no? Entonces, utilizando la función graph.frec para generar el histograma, ¿no? Entonces, vamos a generar el histograma ahí. Bien, entonces ahí tenemos graph.frec, hemos hecho el histograma. A partir de eso hemos obtenido lo que es todo lo que son los límites, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. Y hemos tenido entonces acá, hemos tenido una tabla de frecuencias que justamente, ¿dónde está? La debemos tener. Esta es nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Esta tabla de frecuencias que tiene las clases, el límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, hemos exportado, ¿no? Hemos exportado utilizando la función write.csv y lo hemos exportado a nuestra carpeta de trabajo. Si nosotros vamos a la carpeta acá, vamos a ver que eso está acá, es justamente, tab.frec.vol, ¿no? Ese es el archivo en CSV que lo podemos abrir, lo podemos visualizar acá también, ¿no? Podemos abrir con un bloc de notas, ¿no? Ahí está, y podemos después abrirlo en Excel, y ya después lo podemos
colocar en una presentación de PowerPoint y podemos mostrar entonces la distribución de la variable con la que estamos trabajando, ¿no? Bien, nuevamente vamos a volver entonces acá. Bien, entonces hemos estado utilizando todas esas opciones que nos brinda el poder asignarle un nombre al histograma. En este caso le hemos asignado el nombre de H1, ¿no? H1 es el histograma. Bien, también es importante mencionar que cuando nosotros generamos este gráfico, este histograma, y le designamos como H1, ¿no? Entonces, también ustedes pueden ver acá, si yo coloco ahora H1, simplemente ya me va a reconocer, ¿no? Si yo coloco acá en la consola H1, ¿no? Me reconoce directamente ese objeto, ¿no? Me da aquí los límites, frecuencia absoluta, marca de clase, frecuencia relativa y densidad. ¿Y qué objeto es? Es un objeto, es un histograma que hemos generado con la función graph.frec, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Bien, entonces vamos a volver nuevamente, por ejemplo, a utilizar otra función importante que utilizamos en estadística, que es stat.frec. Entonces, a ver, vamos a ver acá, stat.frec. El histograma lo hemos designado como H1, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos saca stat.frec, que es otra función que tiene R. Bien, nos va a dar la varianza, ¿no? La media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, acá vamos a también colocar y decir efectuar, entonces acá estamos en esta parte. Esto tenemos que, aquí vamos a colocar mejor como A. Estamos utilizando la función graph.frec. Entonces acá vamos a efectuar el resumen estadístico, de la variable volumen de madera, ¿no? Volumen de madera. Bien, entonces ahora acá vamos a utilizar, pero aquí vamos a colocar B, ¿no? Utilizando la función, ¿no? Utilizando la función stat.frec. Entonces, esa es otra función que tiene, utilizando la función, aquí hemos puesto utilizando la función graph.frec, y aquí vamos a colocar utilizando la función. Entonces, utilizando la función stat.frec. Bien, entonces tenemos ahí utilizando la función stat.frec, ¿no? Entonces, ahora nosotros hacemos correr, y eso le podemos dar un nombre, ¿no? Un nombre ahí. Entonces, podemos darle un nombre, y ese nombre podemos asignarlo. Entonces, acá podemos asignarle un nombre también a este resumen. Por ejemplo, podemos darle el nombre del resumen del volumen, bueno, para seguir un poco con lo que estamos viendo, podemos darle resvol, por ejemplo. A ver, un momentito, por favor.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Van a disculpar. ¿Se escucha, Sí, doctor? doctor. Bien, les decía que nosotros vamos a dar un nombre al resumen. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, resumen del volumen. Entonces, punto vol. Entonces le estamos dando un nombre, ¿no? Entonces ahora vamos a sacar los estadísticos. ¿Y qué nos saca esta función? Lo que ya hemos indicado. O sea, vamos a tener la varianza por un lado, ¿no? La varianza. Entonces, bueno, vamos a colocar acá. Ahora, fíjense también cuando nos da acá, fíjense cuando nos da el símbolo del dólar y dice varianza, nosotros podemos colocar también acá, podemos colocar también el nombre que le hemos dado. Por ejemplo, yo puedo decir la varianza del volumen, var_vol, va a ser, ¿qué nombre le hemos dado? Le hemos dado res.vol, no es el resumen de volumen, símbolo de dólar, y ahora coloco variance, como están ahí, variance. Y ahora entonces, mi varianza del volumen, ¿no? Mi varianza del volumen, entonces yo lo puedo sacar también. Entonces voy a tener ahí, esta es mi varianza del volumen. Entonces, mi varianza del volumen va a ser 4. Ahí colocamos 4.57. Lo mismo, la media, ¿no? Entonces ahí, ahora nosotros queremos ver media del volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? El nombre del objeto, que es res.vol, resumen del volumen, símbolo de dólar, y tenemos ahí min. Entonces, vamos a visualizar y visualizamos la media del volumen, ¿no? Lo mismo hacemos con la mediana del volumen. Mediana del volumen. Entonces, ahí vamos a tener la mediana del volumen. Entonces, va a ser res.vol, el símbolo de dólar, ¿no? Acá también tenemos que colocar el símbolo de dólar. Y ahora, ¿qué tenemos que colocar? Mediano. Y ahora visualizamos la mediana del volumen, ¿no? Bien, ¿qué más nos da nos da la moda, fíjense, esta es la moda. Entonces, vamos a ver la moda del volumen. La moda del volumen, entonces vamos a tener acá, la moda del volumen va a ser res, punto vol, símbolo de dólar, y aquí tenemos mode. Bien, ahora vamos a hacer correr, y entonces tenemos ahí todos los valores, ¿no? Entonces ya tenemos esto de la varianza, vamos a colocar entonces acá la media, ¿no? Que es 3.46 metros cúbicos. Tenemos la mediana que es 2.92. Acá tenemos entonces la mediana, 2.92. Bueno, y tenemos la moda, ¿no? Entonces la moda, acá nos hemos olvidado, tenemos que colocar moda.vol para que visualicen, ¿no? Entonces ahora hacemos correr, bien, y tenemos la moda. ¿Eso qué significa? Esto de la moda. Entonces, a ver, vamos a hacer las interpretaciones. Bien, ahora haciendo las interpretaciones, ¿cómo haríamos las interpretaciones de los resultados, ¿no? Aquí tenemos los resultados. No nos olvidemos que estamos trabajando con una variable que es el volumen de madera. Aquí tenemos el volumen, ¿no? Aquí cuando hemos nosotros importado esto, aquí teníamos entonces el volumen de madera. Entonces ahí tenemos el volumen de madera y por lo tanto nosotros podemos indicar lo siguiente. Tenemos una varianza de 4.57, ¿no? Pero nosotros sabemos que la desviación estándar del volumen es la medida de dispersión más apropiada para la interpretación. Por lo tanto, la desviación estándar del volumen simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a tener, ¿cuál es la función de la raíz cuadrada en R? Es SQRT, ¿no? Y entonces vamos a tener de la varianza, ¿cuál es la varianza? Es var.vol. Bien, entonces ahora visualizamos la desviación estándar del volumen y entonces vamos a tener un valor que es igual a 2.13. Entonces ahí tenemos 2.13 metros cúbicos. Esa es la
la varianza. Tenemos un alto grado de varianza porque también tenemos que tomar en cuenta que son datos de un bosque natural, ¿no? También podemos calcular el coeficiente de varianza del volumen, que simplemente va a ser la relación entre la desviación estándar del volumen dividido entre la media del volumen, y eso multiplicado por 100. Y entonces ahora vamos a visualizar el coeficiente de variación del volumen. Entonces tenemos ahí un coeficiente de variación sumamente alto, 61%. Bueno, y eso hemos dicho que se puede entender por el tipo de bosque y por la gran variabilidad de diámetros y alturas, ¿no? Bien, entonces tenemos acá esos datos y podemos decir ahora que los datos del volumen nos muestran un volumen promedio, ¿no? De 3.46 metros cúbicos, ¿no? Pero que tiene una desviación estándar de 2.13 metros cúbicos. Y eso significa, en términos porcentuales, que el grado de dispersión del volumen es bastante alto, es de un 60% aproximadamente. Entonces, y ese volumen está influenciado por las dimensiones, la variabilidad de las dimensiones de diámetro y de altura, ¿no? Entonces, nosotros entonces podemos indicar que el valor que representa a todos estos árboles en términos de volumen es aquel árbol que tiene un volumen de 3.46 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese es el volumen promedio. Pero también tenemos una mediana de 2.92 metros cúbicos, que desde el punto de vista de la estadística, de la teoría estadística, es una medida más robusta, poco influenciada por valores extremos. Y entonces, en este caso, tomando en cuenta esa alta variabilidad que tenemos del 60%, más bien tenemos que considerar el volumen representativo, el volumen de la mediana y no de la media aritmética, y podríamos decir más bien que el árbol que tiene un volumen de 2.92 metros cúbicos es el árbol que representa de mejor manera a todos estos, a todas las mediciones de volumen de todos los árboles en la base de datos. En relación a la moda, ¿qué podemos interpretar? Fíjense, aquí tenemos la moda. La moda se presenta. ¿Dónde está la moda? Nosotros sabemos que la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, la moda va a ser aquel valor, ¿no? De la clase donde se presenta la mayor frecuencia absoluta. Entonces, la mayor frecuencia absoluta, nos está indicando acá, está en la clase que va de 0,8 metros cúbicos a 1.98 metros cúbicos. Si nosotros vemos eso en nuestra tabla de frecuencias acá, ¿no? Ahí tenemos vamos a ver la tabla de frecuencias. Aquí podemos ver la tabla de frecuencias acá. Fíjense, en la primera clase está de 0,8 a 1.98, ¿no? Entonces, en esa clase está la moda. La moda, ¿por qué? Porque tiene 124 árboles. Entonces, ¿pero cuál es el valor de la moda? Es 1.73 metros cúbicos. Eso significa que en la primera clase se encuentra alojada la moda, el valor que más se repite, y ese valor calculado para estos datos agrupados corresponde a un volumen de 1.73 metros cúbicos. Entonces, las mediciones del volumen de 1.73 o valores próximos a 1.73 metros cúbicos son los que más se repiten en la base de datos del volumen. Eso es lo que estamos indicando en este resumen estadístico utilizando la función stat.freq que tiene la librería Agricolae, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ahora, si nosotros queremos ver, también hay otra función que tenemos acá. Hemos dicho ahora, bien, entonces, si nosotros queremos ver rápidamente, hacer un resumen estadístico, lo único que tenemos que hacer es generar un histograma, darle un nombre, como en este caso HU, ¿no? Le hemos dado un histograma y le hemos dado un nombre. Una vez que ya tenemos ese objeto como histograma con la función graph.freq, entonces después
podemos ir analizando todos los elementos del histograma. Acá hemos hecho un resumen estadístico de la variable volumen, pero este resumen está en función a la tabla de frecuencias que se ha generado con la función graph.frec. En resumen, la función graph.frec es la función base, ¿no? Que nos genera un histograma, y a partir de esas tablas de frecuencia y de ese histograma, vamos a ir generando un resumen estadístico. Podemos ver también los intervalos de la tabla de frecuencias. Acá vamos a ver, por ejemplo, si nosotros colocamos ahora esta función intervals.frec, que es otra función que tiene Agricola, lo que nos va a mostrar, ahora, ¿qué tenemos que indicar entre paréntesis? ¿Cuál es el histograma? El histograma es el H1, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Ahí, fíjense, solamente me da los límites, límite inferior y límite superior. Entonces, nosotros podemos decir, entonces, acá, ¿no? Efectuar o calcular, ¿no? O presentar los límites inferior y superior de las clases del histograma, ¿no? Del histograma. Y ahora acá vamos a colocar otra función, C, utilizando la función intervals.frec, ¿no? Entonces nos va a mostrar, entonces también podemos colocar acá, ¿no? Podemos darle un nombre también, ¿no? Límites, entonces, del volumen, límites.vol. Entonces, estoy dando un nombre y acá entonces estoy utilizando intervals.frec del histograma que hemos generado, y ahora decimos que nos muestre los límites del volumen, ¿no? Bien, entonces ahora aquí nos va a dar lo mismo. Bien, ahí tenemos, pero tenemos un objeto, límites.vol. Fíjense, tenemos las 10 clases, ¿no? Tenemos el valor mínimo que es 0,8 metros cúbicos, el valor máximo que es 12,6, y de esta manera tenemos los límites inferior y límite superior de las 10 clases. Entonces, también nos puede generar entonces los límites, ¿no? Ahora, vamos a suponer que la clase 9 y la 10 tienen valores sumamente pequeños, ¿no? Vamos a suponer que estas clases, la 9 y la 10, tienen valores sumamente pequeños, y por lo tanto yo quisiera unir estas clases, ¿no? Unir las clases 9 y 10 en una sola clase, ¿no? Entonces también eso podemos hacer, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a irnos nuevamente acá, ¿no? Y entonces acá vamos a ver ahora otra función, ¿no? Hay una función que nosotros utilizamos mucho en estadística, que es para calcular el número de clases, ¿no? Utilizamos diferentes fórmulas, pero una de las fórmulas más utilizadas es indudablemente la fórmula de Sturges. Entonces, fíjense, nosotros hemos generado estos límites, 0,8, tomando en cuenta el mínimo y el máximo, y ahora vamos a ver si con Sturges, con la fórmula de Sturges, podemos calcular los mismos límites. Entonces vamos a colocar Sturges, que es una fórmula, punto frec, ¿no? Y ahora acá el histograma, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que nos genera Sturges, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema. Tenemos que colocar la variable, a ver, vamos a ver cómo está la variable, cómo lo hemos denotado, volumen, así está como volumen, ¿no? Entonces tenemos que colocar volumen. Bien, ahora sí vamos a tener. Entonces, si yo coloco eso, fíjense que lo que me va a dar. Directamente me está diciendo ahora que el mínimo es 0,81, el máximo es 12,57, el intervalo de clase 118, tenemos 10 clases, de que el intervalo entonces es 1,18, la amplitud es el rango,
tenemos entonces acá los límites 0.8, 1.98, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos calculado justamente ha sido utilizando estas clases, ¿no? Entonces, acá vamos a decir calcular, ¿no? Acá vamos a colocar. Entonces, ¿qué nos hace Sturges? Lo que hace es generar, ¿no? Los intervalos de clase, generar los intervalos de clase de la variable volumen, entonces acá, volumen, utilizando la función, hemos dicho Sturges.frec. Entonces, cualquier variable podemos nosotros incorporar esta función Sturges.frec. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá le vamos a dar Sturges.vol del volumen, ¿no? Entonces eso va a ser Sturges acá, Sturges.frec volumen, y entonces tendríamos acá Sturges.vol, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles van a ser esas funciones, lo que hemos indicado acá, ¿no? Si nosotros vemos acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos el valor máximo, el valor mínimo, tenemos acá, ¿qué cosa más podemos sacar? Tenemos los límites, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, el valor máximo, aquí lo tenemos, el valor mínimo, ¿qué podemos sacar de acá? El intervalo, es el intervalo de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros podríamos sacar de esta parte, ¿no? El intervalo de clase, ¿cuánto sería? El intervalo de clase es 1.18, ¿no? Entonces, de aquí podemos decir que el valor máximo es igual a 12.57. Podemos indicar que el valor mínimo del volumen es de 0.81. Luego podemos indicar que el número de clases, n clases, son 10 clases, ¿no? 10 clases tenemos. Luego tenemos el intervalo de clase, ¿no? Entonces acá vamos a colocar intervalo de clase. El intervalo de clase es igual a 1.18, ¿no? Y de que los límites, acá vamos a colocar los límites, ¿cuáles van a ser? Van a ser todos estos valores. Esos son los valores de los límites, ¿no? Entonces eso lo vamos a colocar acá. Bien, entonces tenemos, serían los límites, entonces, ¿no? Entonces tenemos ya toda esa información. Ahora, ¿para qué nos sirve esto de Sturges? Fíjense, nosotros hemos sacado para el volumen simplemente, pero acá tenemos otra variable. ¿Dónde está otra variable que tenemos? Bueno, aquí hemos sacado el volumen. Aquí vamos a ver si ya lo habíamos sacado otra variable. Bien, ahí tenemos entonces el volumen. Bien. Entonces hemos separado ahí el volumen, ¿no? Pero también, a ver, vamos a poder ver acá, ¿dónde más tenemos acá? A ver, vamos a ver acá. Bien, aquí tenemos volumen, pero también tenemos altura comercial, también tenemos diámetro, que está como DAP, ¿no? Entonces vamos a colocar diámetro DAP, por ejemplo, diámetro DAP. Entonces colocamos acá diámetro DAP. Y entonces vamos a ver justamente, si nosotros ahora colocamos acá Sturges.dap, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Vamos a tener entonces la función Sturges.frec, pero ahora nuestra variable hemos dicho que se va a llamar, nuestra variable se llama, ¿dónde está?
aquí, más acá. Forestal DAP. Entonces, forestal es el nombre de nuestro data frame y DAP es el nombre de la columna, ¿no? Entonces, ya tenemos todo eso y ahora vamos a visualizar cuáles serían las clases si nosotros quisiéramos hacer el análisis, no del volumen, sino del diámetro. Entonces, vamos a poder ver que ahora estas serían nuestras clases, ¿no? Tendríamos valor máximo 143, valor mínimo 147.75. Tenemos 10 clases, la amplitud del intervalo de clases 9.7 y ahora estos serían los límites de clase del diámetro, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer para la altura comercial, vamos a tener Sturges.altcom, altura comercial, y entonces vamos a utilizar Sturges.frec, y colocamos acá forestal, que es el data frame, y aquí vamos a colocar altcom, que es altura comercial, y vamos a visualizar ahora para la altura cuáles serían las clases. Sturges.altcom. Bien, entonces hacemos correr. Y ahora fíjense para la altura. Tenemos un valor mínimo de 5 metros, el valor máximo es 16 metros, tenemos 10 clases, el intervalo de clase de la altura comercial es 1.1 metros y estos serían los intervalos, ¿no? La primera clase de 5 a 6.1 metros, la segunda clase de 6.1 a 7.2 metros, la tercera clase de 7.2 a 8.3 metros, etcétera, hasta tener la última clase que sería la clase 10 de 14.9 metros de altura comercial a 16 metros de altura comercial. Entonces, hemos generado la función, con la función Sturges, los límites inferior y superior, ¿no? De una variable cuantitativa utilizando la fórmula de Sturges, ¿no? Y no nos olvidemos que la fórmula de Sturges es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces, el número de clases, estos límites, estos cálculos, dependen de cuántos datos tenemos, ¿no? En este caso tenemos, creo, 394 datos. Entonces, n, entonces sería esos datos que tenemos ahí, ¿no? Bien, tenemos 394, ¿no? Entonces, con 394 árboles, tenemos, según Sturges, 10 clases, tanto para el volumen, para el diámetro y para la altura. Y con Sturges.frec podemos ver cuáles son esos límites. Bien, entonces vamos a volver nuevamente con la misma clave una vez que finaliza esta primera parte.